Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y vamos a trabajar hoy con una introducción general al libro de los Efesios. Pero antes vamos a estar orándole al Todopoderoso para que Él sea asistiéndonos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado, porque nos amas, porque nos bendices, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, Señor, por todas las personas que verán, que escucharán, Señor amado, que aprenderán de esta lección que tú, Señor amado, permites que traigamos hoy, Dios de la gloria. Nuestras vidas te pertenecen, Señor, somos un instrumento en tus manos, aquí estamos, Dios de la gloria. Oramos, Señor, por cada circunstancia, Señor, de nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada una de las áreas de nuestras vidas para que seas tú sosteniéndonos, Señor, porque sin ti, Dios de la gloria, nada somos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Dios de la gloria. Tómanos de tu mano, no nos sueltes, Padre Santo, no nos sueltes, ayúdanos, Señor, a estar ahí en bendición, en victoria, Padre. Toma nuestra mente, renueva, Señor, esta mente, Dios de la gloria, renueva este corazón, Señor amado, renueva, Señor amado, esta alma, este espíritu, Dios de la gloria, renueva cada una de las áreas de nuestra vida, Señor amado. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Padre Santo, y te sabemos, Señor amado, y te reconocemos como nuestro Dios, Señor, como ese que obra en nuestras vidas, como ese que actúa en nosotros para tu gloria, para tu honra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque hay poder en tu nombre, Señor amado. Gloria y honra te pertenecen, no hay otro como tú en los cielos y en la tierra. Gracias, oh Dios. Amén. Vamos a trabajar con el libro de Efesios, ¿correcto? Y para eso vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llega a la ciudad de Éfeso es bastante interesante. Ustedes pueden leer esa historia en Hechos capítulo 19, allá hay unos alborotos tremendos porque hay gente que ve sus negocios afectados con la predicación de la palabra del Señor, porque la gente ya no quería entonces adorar a la diosa Diana, ¿correcto? Y allí entonces hay unas situaciones bastante fuertes en las cuales la ciudad se alborota y Pablo entonces es perseguido una vez más allí. Éfeso era una ciudad bastante grande, enorme, y era el epicentro de la adoración de la mayoría de los dioses griegos y romanos. Es decir, que todos esos dioses tenían allí una cuota de adoración y un altar de adoración y templos en esa ciudad de Éfeso. Y en esa ciudad Pablo tuvo la labor misionera más larga de todas y tuvo una labor realmente efectiva. Muchísimas personas se convirtieron en seguidores de Jesucristo, pero también muchísimas personas lo agreden, lo atacan, etc. Y años más tarde, después de que Pablo está siendo prisionero por los romanos, porque recordemos que estamos trabajando las cartas, las epístolas de la Biblia, correcto, y de esas epístolas estamos trabajando las cartas paulinas, y ya sea que se le atribuyan inicialmente a Pablo o no, recordemos que anteriormente se le atribuían a Pablo más o menos 13 cartas del Nuevo Testamento, ahora solamente se le atribuyen por ahí unas 6 o 7, y de esas cartas de Pablo estamos hablando de las cartas de la prisión, correcto, las cartas de la prisión que son precisamente Filemón, correcto, Efesios, Filipenses, Colosenses, y hoy entonces trabajamos con Éfeso, y Pablo entonces está prisionero en Roma, se cree, y ahí es cuando Pablo escribe esa carta. Los lectores de Efesios, ¿quiénes son? Pues la verdad es que en la Biblia no es que ese título original de carta a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses, eso no es parte original de la carta. Esos son adiciones posteriores, ¿ya? Y se recordará entonces que Pablo tenía esa costumbre de colocar en sus epístolas el destinatario, los destinatarios de esa carta, después de especificar que él era el escritor de esa carta y después de los saludos que daba usualmente a las iglesias. Entonces, al ir circulando esas epístolas entre las iglesias, pues entonces fueron adquiriendo esos títulos que les designaban a, digamos, y les distinguían a unas de las otras. Entonces era mucho más fácil, vamos a leer hoy la carta que Pablo le envió a los Efesios, hoy vamos a leer la carta que Pablo le envió a los Filipenses, a los de Colosas, a los de Gálatas, etc. Y así entonces van adquiriendo digamos, el título por el cual nosotros las conocemos. En el caso de esta carta de Efesios que estamos trabajando hoy, la mayoría de los manuscritos
tienen las palabras en Éfeso, es decir, a los manuscritos ya se les coloca posteriormente esa frase en Éfeso, y es el lugar de residencia de los creyentes en el Señor a los cuales va dirigida esa carta. Pero de todas maneras siempre hay otras personas que dicen, no, de pronto no es a esas cartas, no es a esas personas, quizás no es el autor de Pablo, etcétera, etcétera. Y allí hay muchas, digamos, situaciones que se van dando en esa parte. En el 3.2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Entonces Pablo está preguntando ahí en la carta si esos lectores han oído de la dispensación de la gracia que Dios les ha dado. Y cosa que a juzgar por la formulación de la pregunta, no echa dudas sobre que hayan oído, sino el hecho de que de pronto conocían a Pablo personalmente. Algunos van a decir sí, otros van a decir no. Algunos de pronto lo conocerán, otros no tanto, etcétera. Entonces ahí está, de todas maneras sí es de entender y de tener en cuenta que Pablo tuvo un ministerio muy largo allí en Éfeso, ¿ya? Y entonces Pablo escribe esa carta como una especie de encíclica a muchas iglesias. Eso es lo que proponen algunos, otros van a decir no, eso solamente la escribió para la gente de Éfeso, ¿ya? De todas maneras hay una evidencia muy fuerte de la aceptación, de la autenticidad de la carta de Éfeso escrita por Pablo, ¿ya? Por ejemplo, Ignacio y Policarpo utilizaron la carta, Clemente de Roma también la utilizó, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, todos estos personajes de la patrística le asignaron esa carta a Pablo, y tiene también un lugar en los cánones de Marción y los cánones de Muratori, que fueron los cánones importantes, como unos cánones antes del canon oficial, y ahí está entonces la carta de Éfeso atribuida también a Pablo. Hay unos debates en contra del contenido de la carta. Por ejemplo, el nombre de Pablo aparece en la epístola 2 veces, en el 1.1 y en el 3.1. Y Pablo hace referencia de él en algunos otros lugares, por ejemplo en el 3, del 2 al 8, pero esa parte de pronto se ha utilizado a favor y en contra de Pablo por ciertos aspectos que menciona Pablo allí. Lo que sí es cierto es que el escritor es un judío. En el capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces aquí se supone con base en esto que obviamente el autor es un judío, ¿ya? Ahora, por otro lado, es importante que nosotros entendamos y conozcamos que la carta de Efesios tiene 38 palabras que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. 38. Y eso es muy importante porque es una carta que tiene 6 capítulos nomás, ¿ya? Y tiene, aparte de esos 38 que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, aparecen 44 palabras que ocurren en el Nuevo Testamento, pero que no ocurren en los otros escritos paulinos. De ahí que, reitero, mucha gente haya dicho, sí, el autor es Pablo, y otros digan, no, no es el autor Pablo, ¿ya? Entonces es un porcentaje bastante alto, bastante novedoso para un libro relativamente corto. Algunas de las características de la carta de Efesios es que aquí en Efesios hay una igualdad total entre el judío y el gentil. Había una pelea muy grande, tremendamente grande, entre los judíos y los gentiles, porque obviamente los judíos se sentían los únicos, los que tenían esa condición de ser el pueblo elegido de Dios y para de contar. Y ellos no les cabía en la cabeza cómo el mensaje que ellos rechazaron podía llegar a otras personas, ¿correcto? Y obviamente entonces le chocaba esa parte. Otra característica de la carta de Efesios es el énfasis general sobre la unidad en lo que tiene que ver con los asuntos de la fe. En el capítulo 4, versículo 13 en adelante dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y se dice amén. Una tercera característica, sobre esto vamos a volver más adelante, una tercera característica de la carta de Efesios es que se presta considerable atención al propósito
y a la voluntad de Dios. Es muy importante ese propósito de Dios para el ser humano y la voluntad de Él en lo que está haciendo. Una cuarta característica es la frase de Pablo que dice siempre en Cristo, o el equivalente que aparece aquí con más frecuencia que en cualquier otra epístola de Pablo. 35 veces aparece la frase en Cristo aquí en la carta de Efesios y es muy importante. Por otro lado, otra característica es el desarrollo de la verdad doctrinal, que es interrumpido por dos plegarias. Una plegaria en el capítulo 1 del 15 al 23, que está centrada en el conocimiento, y la otra que está centrada en el amor, en el capítulo 3 del 14 al 21. Y también hay características muy importantes en palabras como gracia, como amor, como santo, como ministerio, como lo celestial, que se destacan en la exposición de esta carta a los Efesios. Una característica más es que se establece una marcada división entre las porciones doctrinales de la carta y las porciones prácticas de la misma. En el 4.1, por ejemplo, ahí hay una división. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo por lo general trabaja en sus cartas algo muy importante, y es que primero da la parte doctrinal y luego en las segundas partes de las cartas da la parte práctica de esa doctrina que ha expuesto. Y así pasa también aquí en Efesios, en la carta de Efesios. Una octava característica es que se dedica una extensa sección a las relaciones domésticas desde el punto de vista cristiano. El Imperio Romano tenía en todo su esplendor y en todos sus lugares ciertas, digamos, costumbres y ciertas maneras de actuar, de ser. Y entonces Pablo aquí cambia esa parte porque, es que el Evangelio de Jesucristo tiene que permear la familia, tiene que permear a su esposa, a sus hijos, a sus amos. Y aquí entonces hay una extensión una extensa parte que habla de estos aspectos. Esto está en el capítulo 5, versículo 22 al 6, 9. Una novena característica de la carta de Efesios es el conflicto de los creyentes con los poderes espirituales enemigos, hostiles del cristianismo, y recibe una especial atención en lo que se conoce como la famosa armadura, en el capítulo 6, versículos 10 al 17. Bueno, esas son algunas características de la carta de Efesios, escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Hablemos un momentico del bosquejo y del contenido de la carta. Esta carta de Pablo a Éfesos tiene dos grandes divisiones. Los primeros capítulos, del 1 al 3, Pablo explora la historia del Evangelio. Y luego, del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo explora nuestra historia y cómo ese Evangelio que ha presentado en la primera parte debe afectar la totalidad de nuestras vidas. Y entonces hay un enlace allí entre esas dos partes. Y Pablo explora entonces cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas. El Evangelio no es para vivirlo en la iglesia, aquí como estamos nosotros acá. El Evangelio no es para vivirlo allí solamente como algo que hay que, digamos, vivir así como así y solamente cantando coritos, ayunando, orando. No, es en cada parte de nuestras vidas que se debe mencionar y se debe afectar, ver afectada positivamente por el Evangelio. A nivel personal, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en la familia, en el trabajo, en el estudio, etcétera, etcétera. Y hay un saludo inicial, capítulo 1, versículos 1 y 2 que leíamos al inicio, y luego lleva a una sostenida acción de gracias por las bendiciones espirituales en Cristo. Eso está en el capítulo 1, del 13 al 14. Entonces, ese capítulo 1 se inicia con un muy bonito poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Y dice que desde la antigüedad Dios decidió bendecir a la familia del pacto. Y Pablo recuerda ya lo que está pasando en Génesis capítulo 12 y lo que se le prometió a Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y a través de Jesucristo, cualquier persona puede ser adoptada entonces en la familia de Abraham. Entonces la muerte de Jesucristo cubre nuestros peores pecados y nos perdona, ¿correcto? La gracia de Jesús abre un camino nuevo para nosotros. El capítulo 1, versículo 10, el propósito de Dios es reunir bajo el dominio de Cristo el Mesías todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y el plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia
de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Ese es el propósito divino que se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia de la fe. Y entonces aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham. Pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose, es decir, a nosotros, a los que no somos judíos, escuchamos la verdad acerca de Jesucristo, de la salvación a través de él, y fuimos hechos parte de esa familia por la obra del Espíritu Santo. Y Pablo hace una referencia a Hechos capítulo 2, el advenimiento del Espíritu Santo, y cómo Dios une en una sola y gran familia de la fe a los judíos gentiles bajo Jesucristo. Todo eso se está dando allí en este capítulo, en este primer capítulo del libro de Efesios. ¿Listo? Les recuerdo, por favor, dejen allí sus comentarios, preguntas, aportes. Todo es muy importante y muy enriquecedor para nosotros. Nota también entonces cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesucristo el Hijo, y entonces finalmente habla del Espíritu Santo. Y cómo esas tres manifestaciones de Dios trabajan juntas. Y es realmente muy genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Y estas evocan entonces a su vez una oración por la comprensión espiritual de los lectores. Eso está en capítulo 1 del 15 al 23, allí en la carta a los Efesios, ¿correcto? Mire lo que dice allí en el 1:15 al 23. Y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, seguir según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está. Entonces, bastante interesante esta parte que Pablo menciona para sus lectores. Y luego, después del poema, Pablo responde con esa oración que estamos leyendo. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan las cosas del Evangelio, que simplemente así como de oídas, sino que ellos experimenten de manera personal el poder que levantó a Jesús de los muertos. Una cosa es escuchar y otra cosa muy diferente es experimentar, y Pablo está muy empeñado en que sus lectores de la carta a los Efesios experimenten eso, ¿correcto? De cómo Jesucristo es levantado de los muertos, y que experimenten todo ese poder que está allí, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos y que lo colocó como cabeza exaltada de todo el universo. Entonces, al tratar ese estado espiritual de los redimidos, el apóstol describe su posesión anterior de pecado. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego pasamos al capítulo 2, y Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema del capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica.
Entonces Pablo comienza contando de nuevo la historia de cómo esos cristianos no judíos conocieron a Jesús y estaban vivos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos. Practicaban una vida sin propósito, en egoísmo, en pecado, y Dios los trae de muerte a vida a través de Jesucristo. Además, estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal, pero asombrosamente Dios en su amor, en su misericordia los salva, los perdona de sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesucristo y los trae también a la vida entonces. Así es de que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesucristo, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión del nuevo llamado. Es un propósito, unas obras que Dios ha preparado para ellos y ustedes pueden conocerlas, absolutamente todas, porque están diseñadas para ustedes. Eso no es exclusivo solamente de los judíos, dice Pablo. Entonces ustedes tienen el gozo, les dice, de descubrir el nuevo llamado, el propósito de Dios con sus nuevas vidas y la presente posición que tienen ustedes en la gracia del Señor. Todo eso está en el capítulo 2, versículos 4 al 10. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, esas personas no judías no estaban solamente apartadas de Dios, sino que también estaban apartadas del pueblo del pacto, estaban apartadas de la familia de Abraham, ¿correcto? Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto en el Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. La Torá, la ley, forma una especie de barrera que no permitía que los no judíos entraran a formar la familia de Abraham. Pero ahora con esto que ha hecho Jesucristo, esa barrera ha sido destruida, ¿correcto? Y ahora los no judíos pueden ingresar espiritualmente a la familia de Abraham. Es lo que dice aquí en Efesios. Tienen una posición ahora de la familia de Dios compartida. Igualmente, en igualdad de condiciones por judíos y por gentiles. Eso dice en el capítulo 2, del 11 al 22. Porque reitero, antes, por las leyes de la Torá que habían sido dadas a Israel, había una barrera de separación entre judíos y gentiles. Y Cristo, al cumplir con esas leyes, al morir y resucitar, rompe esa barrera de separación entre los dos pueblos. Y los dos grupos étnicos, es decir, los judíos y los que no somos judíos, que nos hemos convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que podemos vivir entonces juntos en paz, en armonía, porque ahora lo que Dios está haciendo es una nueva humanidad justificada, ¿correcto? Estos dos grupos son vistos como componentes del cuerpo de Cristo en el capítulo 3, versículo 1 al 13. Y aunque Pablo en este momento, cuando escribe la carta, está en prisión, le dice gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver ese crecimiento de la familia del pacto. Pablo entonces se siente satisfecho, aunque está encadenado, aunque está prisionero, aunque está privado de su libertad y pasando muchísimas circunstancias álgidas en su vida, se siente satisfecho en el rol especial que él ha podido cumplir en llevar el evangelio a los gentiles y que ahora los gentiles han sido insertados espiritualmente en el pueblo escogido de Dios. Y entonces, aunque está en prisión, da gracias a Dios por la labor que ha llevado a cabo. Luego, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, hay una segunda oración y se centra en la necesidad de comprender el amor de Cristo. Pablo cierra esa primera mitad de la carta. Recordemos que la primera mitad de la carta, la parte de la carta va del 1, capítulo 1 al capítulo 3. La segunda va del 4 al 6. Entonces Pablo cierra esta primera mitad de la carta con otra oración. Y esta vez él ora para que los seguidores de Jesucristo sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para que puedan comprender y conocer el amor que Dios tiene por su pueblo. En la segunda mitad de la carta, es decir, los capítulos 4 al 6, Pablo se vuelve luego a la práctica de la vida cristiana en la experiencia. La segunda mitad de la carta entonces comienza Pablo
combinando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio de la manera en que vive su vida. Esto no es solo de bla, bla, bla. Esto no es solo de teoría. Esto no es solo de simplemente de un discurso allí para contar. No, Señor. Esto se tiene que colocar en práctica en nuestras vidas. Esto lo tenemos que colocar en práctica. Entonces el capítulo 4 empieza con la vida diaria de la iglesia. El apóstol describe el andar de los creyentes en la unidad del Espíritu, en el goce de sus dones en la iglesia. Eso está en el capítulo 4 del 1 al 16. La iglesia es una gran familia con gente de toda clase. Todos, absolutamente todos somos diferentes físicamente, intelectualmente, económicamente. En todas las áreas de nuestra vida somos diferentes. Pero aunque somos diferentes, todos somos uno. El término eis en el griego, uno. Este es un término clave en este capítulo. Somos un cuerpo, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Creemos en un mismo Dios. Así es de que tiene que haber una unidad y hay una unidad tremenda. Pero cuidado, unidad no es uniformidad. No significa que porque estamos unidos tenemos que ser uniformados. No, todos somos diferentes, pero todos somos empoderados por el Espíritu Santo y cada uno, utilizando los diferentes dones que Dios nos dio, debemos edificar la iglesia. Cada uno debemos utilizar nuestros talentos especiales, nuestras pasiones para servir a Dios, para amarnos unos a otros y así edificar a la iglesia, para servirnos también unos a otros. Entonces Pablo en ese caso utiliza dos metáforas. La primera es edificar la iglesia como un nuevo templo y la segunda una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y Pablo dice que deben quitarse de nosotros toda vieja humanidad como si fuera ropa vieja y vestirse de la nueva humanidad. Y luego Pablo continúa con una larga sección donde va a comparar la nueva humanidad con la vieja humanidad. Así que en esa nueva humanidad hay cosas que nosotros hacemos que antes no hacíamos, ¿correcto? Pero que ahora nos deben distinguir. Anteriormente mentíamos, ahora los nuevos humanos decimos la verdad. Antes nos enojábamos tremendamente, pero ahora resolvemos pacíficamente nuestros conflictos. Ahora, en lugar de robar, los nuevos humanos somos generosos. En lugar de chismear, animamos a otros con nuestras palabras. En lugar de vengarnos, los nuevos humanos perdonamos. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivamos el dominio propio en nuestros deseos corporales. Y en lugar de emborracharnos, los nuevos humanos estamos bajo la influencia del Espíritu de Dios. Así es de que hay una separación de la vieja vida y una separación para conformarnos a la nueva vida, según nos dice en el capítulo 4, versículos 17 al 32. En amor, como les comento, capítulo 5, versículo 1 y 2. En pureza, capítulo 5, del 3 al 14. En la sabiduría, capítulo 5, versículo 15 al 17. En gozosa acción de gracias, capítulo 5, 18 al 20. Y en mutua sujeción, capítulo 5, versículo 21 al 6, 9. Esa nueva vida, según Pablo, se evidencia en 4 señales del Espíritu. Ojo, Pablo dice, la nueva vida tiene que tener 4 características muy importantes. Y escuchemos cuáles son esas características. La primera, cantar juntos. El cantar juntos es una característica de la nueva vida. En segundo lugar, cantar a solas. Y es bastante interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu de Dios en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. Vean lo importante que es el canto y la música. A partir de Efesios creo que le debemos dar una importancia muy grande al canto y la música. Bueno, se le da de manera tradicional, pero curiosamente para evidenciar la antigua y la vieja nueva, y la vida nueva. ¿Ya? La tercera manera en que se evidencia es estar agradecidos en todo. Y en cuarto lugar, es que el Espíritu obligará a que nosotros, como siervos de Dios, como conocedores de Dios, nos debemos colocar debajo de los demás y considerar a todos los demás como más importantes que nosotros mismos. Y explica la idea número 4, hablando del matrimonio, hablando de los hijos,
hablando de los amos y de los esclavos. Y entonces Pablo dice allí, si tú tienes una esposa que sigue a Jesucristo y que es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella, y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bien de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esa clase de matrimonio está representando la narrativa del evangelio. Una familia cristiana tiene que ser así, y las acciones del esposo deben imitar a Jesucristo, su amor, su autosacrificio. Las acciones de la esposa deben imitar a la iglesia, quien permite que Jesucristo la ame y la renueve. Luego Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y luego también entre los esclavos y los amos. Y Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real de la maldad espiritual, y habla entonces de esos seres y de fuerzas espirituales de maldad que tratan de socavar la unidad del pueblo de Dios y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes, a vestirse de una armadura metafórica, la cual Pablo describe en detalle. Y dice que la lucha del cristiano es librada contra ejércitos invisibles de maldad, y demanda entonces toda la armadura de Dios. Eso está en el capítulo 6, versículos 10 al 20. Y curiosamente, los elementos de la armadura son tomados del Antiguo Testamento, del libro de Isaías y de la manera en que Isaías describe al Mesías. En los capítulos 11:5 de Isaías, 49:2, 54:17. Dice así en el 11:5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y el 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y el 54 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces ahí hay justicia, hay salvación, hay fe, hay palabra de Dios, hay verdad, hay evangelio. Y Pablo dice que está tomando eso del libro de Isaías. Entonces, así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo se hizo lo que éramos nosotros, para que nosotros terminemos siendo lo que es Él. Entonces, reitero, hacer nuestros los atributos del Mesías. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras, nuestras relaciones los unos con los otros, crear nuevos hábitos para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesucristo. Y luego hay una conclusión, el capítulo 6, 21 al 24. La conclusión tiene una palabra respecto al portador de la epístola, como también una oración y bendición. En el 6:21 dice: para que también ustedes sepan mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuelen nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y esta es la carta de los Efesios, una carta muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esa narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestras vidas, cada parte de la historia de nuestras vidas, que no es solamente un discurso, que no se agota en el discurso, sino que va a la práctica de todo lo que se nos ha enseñado. Y eso es lo que trabaja la carta a los Efesios. Miren que cuando nosotros aprendemos a ver, así por lo menos de manera generalizada, de qué trata cada una de esas cartas, le tomamos muchísimo amor, muchísimo sentido y una muy grande expectativa de practicar lo que se nos dice allí en cada una de esas cartas. ¿Listo? Hemos trabajado entonces hoy una introducción general a la carta de
el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos por tu amor y cuidado, y permite, maravilloso Dios, que lo que aprendemos, Señor, que lo que escuchamos, Dios de la gloria, pueda ser, Señor amado, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios de la gloria, y pueda ser, Señor amado, colocado, Padre Santo, en nosotros, Dios de la gloria, para que podamos, Señor, de manera indeleble, practicarlo permanentemente, Señor, porque a la práctica nos has llamado tú. Gracias te damos por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Estamos, Señor, en tu presencia. Guíanos porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Muy bien, el Todopoderoso les bendiga. Recuerden, somos GESED Internacional y estamos en una serie de enseñanzas que habla de la introducción general, en este caso a las epístolas, en este caso a las Paulinas y a las epístolas Paulinas que Pablo escribió desde la prisión. El Todopoderoso les bendiga, cuídense mucho, que estén muy bien, muchísimos éxitos.